El sueño de la bruja. Segunda parte. Esperaba oír los ruidos característicos de los miércoles por la mañana, cuando Candelaria disponía de distinto modo los pesados muebles del salón, y me preguntaba si habría estado dormida mientras se producía semejante estrépito. Recorrí el silencioso pasillo hasta llegar al salón. Rayos de luz se filtraban por las rendijas de los postigos que cubrían las dos ventanas que daban a la calle. La mesa del comedor con 6 sillas, el oscuro sofá, los mullidos sillones, la mesita auxiliar de vidrio y los cuadros que exhibían reproducciones de paisajes bucólicos y escenas taurinas, estaban exactamente igual a como Candelaria los dispusiera el miércoles anterior. Salí al patio y la encontré semioculta tras un hibiscus. Se había recogido los rizados cabellos teñidos de rojo con enjolladas peinetas, y mostraba su rostro despejado. Unos aros de oro brillaban en sus orejas. Llevaba uñas y labios pintados de rojo encendido que armonizaban con su traje de algodón de vivos colores. Los grandes ojos, cuyos párpados jamás se abrían del todo, revelaban cierta irrealidad en contraposición con sus rasgos pronunciados y angulosos y sus modales resueltos y casi bruscos. —¿Cómo te has levantado tan temprano, mi Siwa? —preguntó Candelaria. Se levantó y se ordenó la amplia falda y el corpiño escotado del vestido, que revelaba generosamente gran parte de su abundante seno. —Esta mañana no te he oído mover los muebles —dije—. ¿Vas a salir? Se dirigió apresuradamente hacia la cocina sin responderme, golpeándose los talones con sus sandalias. —Hoy voy muy retrasada —declaró deteniéndose un instante para volver a ponerse la sandalia que se le había soltado. —Ya verás cómo te pones al corriente —le dije—. Te ayudaré. Encendí la leña del fogón y preparé la mesa con la vajilla descabalada de porcelana. —Solo son las 7:30 —observé—. Únicamente llevas media hora de retraso. Contrariamente a doña Mercedes, enemiga acérrima de someterse a horarios establecidos, Candelaria programaba el horario diario en tareas muy definidas. Aunque no nos sentábamos a la vez para comer juntas a horas concretas, Candelaria había establecido que el desayuno debía tomarse a las 7 en punto. A las 8 estaba fregando los suelos y sacando el polvo de los muebles. Era muy alta y solo tenía que estirar los brazos para limpiar las telarañas que se formaban en los rincones y en los dinteles de las puertas. Y cuando llegaban las 11 de la mañana, la olla de caldo estaba hirviendo en el fuego. En cuanto había concluido con todo aquello, se dedicaba a sus flores. Regadera en mano, iba arriba y abajo del patio, cuidando amorosamente las plantas. A las 2 en punto hacía la colada, aunque solo tuviera que lavar una toalla. Cuando había concluido de planchar la ropa, leía novelas ilustradas. Por las tardes, recortaba ilustraciones de las revistas y las pegaba en álbumes fotográficos. —El padrino de Elio estuvo aquí anoche —susurró—. Doña Mercedes y yo charlamos con él hasta el amanecer. Cogió el maíz que había preparado la noche anterior y comenzó a amasar la blanca harina para preparar las tortitas que nos servían de desayuno. Ahora debe de tener unos 80 años y aún no ha superado la muerte de Elio. Lucas Núñez se considera culpable de la muerte del chico. —¿Quién era Elio? —pregunté. —El hijo de doña Mercedes —murmuró Candelaria conformando la pasta en redondas láminas.
Tenía solo 18 años cuando murió trágicamente. Hace ya mucho tiempo de ello. Apartó un mechón de cabellos detrás de la oreja y añadió: «Será mejor que no le digas que te he hablado de su hijo». Puso las tortas en el grill, encendió el horno y me miró con sonrisa traviesa. «¿No me crees, verdad?», preguntó. Levantó la mano conminándome a guardar silencio. «Ahora tengo que preparar el café. Ya sabes cómo se enfada doña Mercedes si no sale muy concentrado y dulce». La miré suspicazmente. Sabía contarme las más descabelladas historias sobre la curandera, como en aquella ocasión en que me dijo que doña Mercedes había sido capturada durante la Segunda Guerra Mundial por un grupo de nazis que la tuvieron presa en un submarino. «Es una embustera», me dijo doña Mercedes en una ocasión confidencialmente. «Y aunque diga la verdad, la exagera de tal modo que llega a parecer mentira». Candelaria, despreocupándose totalmente de mi posible incredulidad, se enjugó la cara con el delantal que se había atado en el cuello y salió corriendo de la cocina. «¡Vigílame el horno!», gritó desde el pasillo. «Voy atrasada en todo». Hacia el mediodía, Mercedes Peralta se despertó por fin al oír la habitual conmoción de los miércoles que efectuaba Candelaria, más ruidosa que de costumbre por causa de su apresuramiento. Doña Mercedes se detuvo insegura en la puerta de su habitación, parpadeando para acostumbrarse a la claridad diurna. Se apoyó un instante en el marco de la puerta antes de decidirse a cruzar el pasillo. Corrí a su lado y la cogí del brazo acompañándola a la cocina. Tenía los ojos enrojecidos. Fruncía el entrecejo y curvaba los labios en una expresión triste. Me pregunté si también ella habría pasado la noche despierta. Siempre existía la posibilidad de que Candelaria me hubiera dicho la verdad. Observó con aire preocupado el plato lleno de tortas de maíz, pero en lugar de coger una, tomó 2 plátanos del racimo que colgaba del techo. Los peló, los cortó a rodajas y se los comió delicadamente. «A Candelaria le gustaría que conocieras a sus padres», dijo enjugándose cuidadosamente las comisuras de la boca. «Viven en las colinas junto al pantano». Sin darme ocasión de dar mi conformidad, apareció Candelaria en la cocina con aire indolente. «Mi madre te gustará», afirmó. «Es pequeña y flaca como tú, y también se pasa el día comiendo». En cierto modo, nunca se me había ocurrido que Candelaria pudiese tener madre. Las 2 mujeres me escucharon atentamente extasiadas, mientras trataba de hacerles comprender lo que quería decir con ello. Les aseguré que catalogar a ciertas personas en un grupo de gente sin madre no tenía nada que ver con su edad ni con su aspecto, sino con cierta cualidad extraña y fugaz que no podía explicar. Lo que pareció interesar más a Mercedes de mi explicación era que carecía de base. Sorbió su café pensativa y me miró de reojo. «¿Y yo? ¿Crees que he tenido madre?», preguntó. Cerró los ojos, frunció la boca y movió los labios como si estuviera chupando un seno imaginario. «¿O te parece que fui incubada en un huevo?». Miró a Candelaria y añadió con gravedad: «La musigua tiene razón. Quiere decir que las brujas tienen escasa vinculación con padres e hijos, y los amamos con todas sus fuerzas, pero solo cuando los tenemos delante. Cuando vuelven la espalda dejamos de hacerlo». Me pregunté si Candelaria temía que yo mencionase a Helio, porque se puso detrás de doña Mercedes
y gesticuló escandalosamente obligándome a guardar silencio. Doña Mercedes parecía decidida a leer nuestros pensamientos, porque primero me miró a mí y luego a Candelaria con fijeza y sin pestañear. Suspiró, cogió su taza con las manos y apuró el resto del café. Elio solo tenía unos días cuando murió mi hermana, su madre, dijo mirándome. Era un encanto. Le quería como si fuera mi propio hijo. Sonrió débilmente, hizo una breve pausa y siguió hablando de Elio. Dijo que no podía calificársele de guapo. Tenía una boca amplia y sensual, nariz regular con dilatadas aletas y abundante y ensortijada cabellera. Pero lo que le hacía irresistible para jóvenes y viejos por igual eran sus ojos grandes, negros y brillantes, que irradiaban felicidad y energía. Doña Mercedes se explayó acerca de las excentricidades de Elio. Dijo que aunque también pensaba ser curandero como ella, apenas practicaba tal actividad porque estaba demasiado ocupado con sus amoríos. De día charlaba interminables horas con las muchachas y las jóvenes que acudían a verla a ella. Por las noches, guitarra en mano, iba a dar serenatas a sus conquistas. Casi nunca regresaba antes del amanecer, salvo si no tenía éxito en sus aventuras amatorias. Entonces volvía temprano y le entretenía con sus ingeniosas pero nunca vulgares versiones de sus éxitos y fracasos. Con mórbida curiosidad, esperé a que me hablase de su trágica muerte. Me sentí decepcionada cuando la oí decir mirando a Candelaria: «Ve y tráeme la chaqueta. Hace mucho viento por esas colinas donde viven tus padres». Se levantó y apoyándose en mi brazo salimos al patio. «Hoy Candelaria te sorprenderá», me confió. «Tiene salidas muy curiosas. Si conocieras, aunque solo fuese la mitad de ellas, probablemente te desmayarías de la impresión». Se rió con picardía, como una criatura que se esfuerza por no revelar un secreto. De los pequeños restaurantes y bares que se sucedían en las aceras de la calle que conducía a las afueras de Curmina, salían risas, voces excitadas y la música estrepitosa de los tocadiscos automáticos. Detrás de la gasolinera, antes de que la calle enlazase con la carretera, los enormes árboles que crecían a ambos lados entrelazaban sus ramos formando arcos que sugerían una onírica quietud. Por la carretera donde circulábamos se veían solitarias chozas hechas de caña y revocadas con barro. Todas tenían una estrecha puerta, escasas ventanas y techo de bálago. Algunas estaban encaladas, otras conservaban el color del barro. De los pronunciados saleros colgaban latas y cacerolas desechadas llenas de flores, en su mayoría geranios. Árboles majestuosos cargados de capullos dorados y rojos como la sangre daban sombra a los patios pulcramente barridos, donde las mujeres lavaban sus ropas en tinas de plástico o ponían a secar las ropas en los matorrales. Algunas nos saludaban al pasar con una sonrisa. Otras hacían un gesto casi imperceptible con la cabeza. En 2 ocasiones nos detuvimos en sendos tenderetes de la carretera, donde los niños vendían fruta y verduras de sus propios huertos. Candelaria, sentada en el asiento posterior del jeep, me indicaba el camino. Pasamos por un grupo de cabañas de las afueras de un pueblecito, y al cabo de un momento nos envolvió una nube de niebla tan espesa que apenas veíamos más allá de la capota del coche. «Oh, Señor mío Jesucristo», oró Candelaria, «ayúdanos a atravesar esta endiablada niebla.
Santa María, Madre de Dios, acude a protegernos. Bendito San Antonio, misericordiosa Santa Teresa, Divino Espíritu Santo, venid en nuestra ayuda. Será mejor que te detengas, Candelaria, la interrumpió doña Mercedes. ¿Qué sucederá si todos esos santos te escuchan y responden a tus plegarias? No podemos acogerlos a todos en este coche. Candelaria se echó a reír y luego se puso a cantar repitiendo una y otra vez las primeras estrofas de un aria de ópera italiana. ¿Te gusta?, me preguntó al ver que la observaba por el espejo retrovisor. Me la enseñó mi padre. Es italiano, le gusta la ópera y me enseñó arias de Verdi, Puccini y otros autores de su país. Miré a doña Mercedes esperando su confirmación, pero se había quedado dormida. Es cierto, aseguró Candelaria, y siguió cantando fragmentos de arias de distintas óperas. ¿También tú las conoces?, me preguntó cuando hube aventurado el título de la obra a la que correspondían algunas de ellas. ¿Tu padre también es italiano? No, respondí. Es alemán. En realidad no soy muy entendida en óperas, confesé. Lo único que me ha enseñado musicalmente es que Beethoven es casi un dios. Cada domingo, mientras viví en casa, mi padre interpretaba todas las sinfonías de Beethoven. La niebla desapareció tan bruscamente como había surgido, y ante nuestra vista apareció una cordillera de montañas azules que parecían sucederse interminablemente en el horizonte. Siguiendo las instrucciones de Candelaria, giré por un desvío polvoriento que surgió repentinamente en la carretera, tan estrecho que apenas permitía el paso del jeep. ¡Ahí es!, exclamó llena de excitación, señalando una casa de 2 pisos que se encontraba al final del sendero. Las blancas paredes se habían vuelto amarillas con el paso del tiempo, y las tejas antes rojas se veían grises y mohosas. Aparqué ante la puerta y salimos del coche. Un anciano vestido con una raída camiseta estaba asomado a una de las ventanas del piso superior. Nos saludó con la mano y desapareció de nuestra vista. Le oímos gritar lleno de excitación, rompiendo el silencio. ¡Roraima! ¡Las brujas ya están aquí! Cuando llegamos a la puerta principal, acudió a saludarnos una mujer pequeña y arrugada. Abrazó sonriendo a Candelaria y luego a doña Mercedes. Esta es mi madre, dijo orgullosa Candelaria. Se llama Roraima. Tras una breve vacilación, Roraima también me abrazó. Apenas medía 5 pies y estaba muy delgada. Llevaba un traje negro y largo. Tenía abundante cabellera negra y sus ojos brillaban como los de un pájaro. Sus movimientos también recordaban los de un pajarillo. Eran delicados y rápidos. Nos invitó a pasar al oscuro vestíbulo, donde ardía una lucecita ante una imagen de San José. Radiante de alegría, nos invitó a seguirla por la amplia galería en forma de L que lindaba con el patio interior, donde un limonero y un guayabo protegían con su sombra el comedor, sala de estar, al aire libre y la espaciosa cocina. Mercedes Peralta susurró unas palabras a oídos de Roraima y se metió por el pasillo que conducía a la parte posterior de la casa. Por un instante me detuve indecisa. Luego seguí a Candelaria y a su madre por una escalera de piedra que subía al segundo piso, pasando por una sucesión de habitaciones que daban a una amplia galería que discurría a lo largo del patio. ¿Cuántos hijos tiene?,
Le pregunté cuando pasamos ante la quinta puerta. Solo a Candelaria, respondió con una sonrisa que acentuó las arrugas de su rostro. Pero los nietos de Caracas vienen a pasar las vacaciones. No sabía que tuvieras hijos, le dije preguntándome si aquella sería la sorpresa que me había sugerido doña Mercedes por la mañana. En cierto modo me había llevado a una decepción. ¿Cómo voy a tener hijos si soy doncella?, repuso indignada. Me eché a reír. Su explicación no solo significaba que estaba soltera, sino que además era virgen. La arrogante expresión de su rostro no dejaba lugar a dudas de que se sentía muy orgullosa de ello. Candelaria se apoyó en la barandilla, luego se volvió y miró hacia arriba. Nunca te había dicho que tengo un hermano, en realidad medio hermano. Es mucho mayor que yo. Nació en Italia y como mi padre vino a Venezuela a hacer fortuna, ahora es rico, posee una empresa constructora. Roraima asintió enérgicamente con la cabeza. Su medio hermano tiene 8 hijos y les encanta pasar los veranos con nosotros, añadió. En un acceso repentino, Candelaria se echó a reír y abrazó a su madre. Fíjate, exclamó, la Musigua no podía imaginar que yo tuviese madre. Y con una sonrisa traviesa añadió, y lo que es peor, tampoco creía que mi padre fuese italiano. En aquel instante se abrió una de las puertas de los dormitorios y apareció el hombre que habíamos visto en la ventana. Era robusto y tenía rasgos angulosos muy parecidos a los de Candelaria. Se había vestido apresuradamente y llevaba la camisa mal abrochada. El cinturón de cuero que sostenía los pantalones no pasaba por las presillas y los cordones de los zapatos estaban desatados. Abrazó a Candelaria. Soy Guido Miconi, se presentó, y seguidamente se disculpó por no haber acudido a recibirnos a la puerta. Cuando Candelaria era pequeña, era tan bonita como Roraima, dijo estrechando a su hija en un afectuoso abrazo. Pero a medida que iba creciendo, comenzó a parecerse a mí. Como si compartieran una broma solo conocida por ellos, los tres se echaron a reír. Roraima contempló a su marido con expresión satisfecha y a su hija sin disimular su admiración. Me cogió del brazo y me condujo a la planta baja. Vamos a reunirnos con doña Mercedes, sugirió. El patio, rodeado por una empalizada, era enorme, y en su extremo más alejado se veía una cabaña abierta con techo de bálago. Sentada en una hamaca que colgaba de la viga transversal, se encontraba Mercedes Peralta, probando el queso de fabricación casera que había hecho Roraima. Cuando llegamos a su lado, la felicitó por su habilidad. Guido Miconi se quedó indeciso ante doña Mercedes. No sabía si estrecharle la mano o abrazarla. Ella le sonrió y Guido le dio un abrazo. Nos sentamos en torno a la hamaca excepto Roraima, que se acomodó junto a Mercedes. Comenzó a hacerle preguntas sobre mí que ella respondía con rapidez, como si yo no estuviera presente. Durante un rato estuve escuchando su conversación, pero pronto el calor y la tranquilidad del ambiente y las conversaciones en voz baja, salpicadas de vez en cuando por tímidas risitas, me produjeron tal somnolencia que me tendí en el suelo. Debí de quedarme dormida, porque me costó entender las indicaciones de doña Mercedes acerca de que debía ayudar a Candelaria a preparar el almuerzo.
Me había pasado inadvertido que Candelaria y su padre se habían ido. Desde las habitaciones llegaba el sonido de una voz profunda y dulce que murmuraba un conjuro. Subí corriendo temiendo que Candelaria estuviera enseñándole a su padre una de las cintas que había grabado durante las sesiones de doña Mercedes. En otra ocasión, queriendo escuchar una cinta, borró su contenido pulsando un botón equivocado. Me detuve bruscamente al llegar a la puerta entornada y estuve observando en silencio cómo Candelaria masajeaba la espalda y los hombros de su padre, mientras murmuraba suavemente un conjuro. Algo en su postura y en la concentrada, aunque fluida belleza del movimiento de sus manos, me recordó a Mercedes Peralta. Comprendí que también ella era curandera. En cuanto dio fin al masaje, se volvió hacia mí con un brillo divertido en los ojos. ¿No te lo ha dicho nunca doña Mercedes? Su voz tenía una singular suavidad que jamás había advertido en ella. Dice que nací bruja. Se me ocurrían tantas preguntas a la vez que no sabía por dónde empezar. Al darse cuenta de mi asombro, Candelaria se encogió de hombros como si expresara su impotencia. Vamos a preparar el almuerzo, intervino Guido Miconi, dirigiéndose hacia la escalera. Candelaria y yo le seguimos. De pronto, él se volvió a mirarme. Mercedes Peralta tiene razón, dijo. Inclinó la cabeza y miró con fijeza las afiligranadas sombras que proyectaba el guayabo sobre las piedras del patio. Y así permaneció largo rato, moviendo de vez en cuando la cabeza, sin saber qué hacer ni qué decir. Levantó la mirada, sonrió débilmente y comenzó a pasear por el patio tocando ligeramente las flores y las hojas. Cuando me miró, sus ojos no parecían fijarse totalmente en mí. Es una extraña historia, me dijo con voz excitada que puso de relieve su acento italiano. Candelaria dice que doña Mercedes desea que yo se la cuente. Quiero que sepa que siempre será bien recibida en esta casa. Espero que venga con frecuencia para que podamos hablar. Me sentía confundida. Miré a Candelaria esperando que me diese alguna explicación. Me parece que ya sé lo que quiere hacer doña Mercedes contigo, dijo. Me cogió del brazo y me llevó a la cocina. Te quiere mucho, pero no puede cederte su sombra, porque solo tiene una y me la ha asignado a mí. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Soy bruja, respondió, y estoy siguiendo las huellas de doña Mercedes. Solo siguiendo las huellas espirituales de una curandera puedes llegar a serlo también. Eso es lo que se califica como comunicación o vínculo. Doña Mercedes ya te explicó lo que las brujas consideran una sombra. Las sombras son consistentes en todo, prosiguió, y solo puede haber un heredero para todo aquel que posea un auténtico conocimiento. Víctor Julio sabía cómo dar muerte a los perros e inconscientemente transmitió tal conocimiento a Octavio Cantú. Ya te expliqué que estuvo demasiado tiempo a la sombra de Víctor Julio, y doña Mercedes me está dando su sombra. Cuando procura que alguien te cuente su historia, trata de situarte por un instante a la sombra de todas esas personas, a fin de que sientas cómo gira la rueda de la fortuna y cómo las brujas contribuyen a mover dicha rueda. Me esforcé inútilmente por decirle que sus explicaciones me sumían por momentos en mayor confusión. Me miró fijamente con expresión viva y confiada. Cuando una bruja interviene en el curso de los acontecimientos,
Decimos que la sombra de la bruja ha hecho girar la rueda de la fortuna, dijo pensativa, y tras una breve pausa añadió: yo diría que la historia de mi padre es un claro exponente de ello, pero no debo estar presente cuando te la cuente. Le cohíbo, siempre lo he hecho. Miró a su padre y se echó a reír. Su risa era como una explosión cristalina que resonó por toda la casa. Desvelado, Guido Miconi se removió en la cama, preguntándose cuándo acabaría aquella noche que se le hacía interminable ante el apacible sueño de Roraima. Una expresión inquieta nubló su mirada mientras contemplaba el cuerpo desnudo que contrastaba con las blancas sábanas y la cara que se ocultaba tras una enmarañada melena negra. Apartó suavemente sus cabellos a un lado. Ella sonrió. Entreabrió los vivaces ojos entre sus espesas pestañas, pero no despertó. Procurando no molestarla, Guido se levantó y miró por la ventana. Casi amanecía. En un patio vecino se oyó un perro ladrando a algún borracho que cantaba y se tambaleaba por la calle. Los pasos del hombre y su canción se desvanecieron en la distancia. El perro volvió a dormirse. Guido se apartó de la ventana y se puso en cuclillas para recoger el maletín que tenía escondido debajo de la cama. Lo abrió con la llave que colgaba de su cuello junto con una medalla de la Virgen y buscó a tientas la bolsa de cuero que escondía entre sus ropas dobladas. Una extraña sensación, un sentimiento premonitorio, le hicieron dudar un momento. No se ató la bolsa en la cintura. Buscó un grueso brazalete de oro, lo dejó en la almohada junto a Roraima y volvió a guardar la bolsa en la maleta. Cerró los ojos con fuerza y rememoró mentalmente su inmigración a Venezuela hacía 20 años, atraído por las oportunidades laborales y los buenos salarios que allí se conseguían. Entonces tan solo tenía 26 años. Confiando que su mujer y sus 2 hijos se reunirían pronto con él, permaneció en Caracas durante los primeros años. Para poder recoger dinero, se alojó en pensiones económicas próximas a los centros de construcción donde trabajaba, y cada mes enviaba a su casa parte de sus ahorros. Al cabo de varios años, comprendiendo por fin que su mujer no deseaba reunirse con él, se marchó de Caracas y aceptó trabajar en el interior. La correspondencia de su hogar llegaba esporádicamente hasta que dejó de recibirse. Y entonces dejó de enviar dinero. En lugar de ello, como hacían muchos de sus compañeros de trabajo, comenzó a invertir su salario en joyas. Volvería a Italia convertido en un hombre rico. Un hombre rico, murmuró Guido asegurando el maletín con una correa de cuero. Se preguntó por qué aquellas palabras ya no despertaban en él la familiar excitación. Miró a Roraima que seguía dormida, y le pareció que ya la echaba de menos. Recordó el día que la vio por vez primera. De ello hacía casi 10 años, en el patio de la casa de huéspedes donde él se calentaba los espaguetis en un hornillo Primus. Tenía ojeras y llevaba un vestido demasiado grande para su frágil cuerpo. Pensó que sería una de las niñas del vecindario que siempre se reían de los extranjeros, y en particular de los obreros italianos de la construcción. Pero Roraima no acudía a burlarse de los italianos. Trabajaba en la pensión y por las noches, a cambio de algunas monedas, compartía el lecho de los obreros. Y con gran fastidio de sus compañeros, Roraima se dedicó con tanta devoción a Guido que se negó a dormir con nadie más por mucho dinero que le ofreciesen. A pesar de ello, un día desapareció sin que nadie supiera de dónde vino
ni a dónde había ido. 5 años después volvió a encontrarla. Siguiendo un antojo inexplicable, en lugar de irse con los restantes miembros de su equipo a los barrancones próximos al lugar donde se construía la fábrica y el laboratorio farmacéutico, cogió un autobús que conducía al otro extremo del pueblo. Y sentada en la parada de autobús, como si estuviera esperando, se encontró a Roraima. Sin darle tiempo a salir de su asombro, llamó a una niña pequeña que jugaba por allí. «Se llama Candelaria», anunció sonriéndole de un modo que le desarmó. «Tiene 4 años y es tu hija». Su voz y su expresión eran tan infantiles que Guido no pudo reprimir una sonrisa. Seguía siendo tan frágil y delicada como él la recordaba, y más bien parecía la hermana que la madre de la niña que estaba a su lado. Candelaria le miraba en silencio. La velada expresión de sus oscuros ojos le dio impresión de madurez. Era muy alta para su edad, y su rostro era tan grave como pudiera serlo el de un chiquillo. Desvió su mirada hacia los otros niños con los que estaba jugando y volvió a mirarle con un brillo travieso en los ojos. «Vamos a casa», dijo cogiéndole de la mano y obligándole a ponerse en marcha. Incapaz de resistir la firme presión de la mano, marcharon juntos por la calle principal hasta llegar a las afueras del pueblo. Se detuvieron ante una casita cercada por una hilera de cañas que agitaba la brisa. Los bloques de hormigón no estaban revocados y las planchas onduladas de zinc que servían de techo estaban sujetas con grandes piedras. Le invitó a pasar a un pequeño vestíbulo que daba a una amplia habitación en la que solo se veían 3 sillas apoyadas en la pared. Bajando un peldaño se encontraba un dormitorio dividido por una cortina. A un lado, bajo la ventana, se veía una cama de matrimonio en la que Roraima dejó caer el maletín. En el otro colgaba una hamaca en la que la niña corrió a tumbarse. Siguió a Roraima por el corto pasillo que daba a la cocina y se sentó junto a una mesa de madera que había en el medio de la habitación. Guido cogió las manos de Roraima entre las suyas y, como si intentase aclarar la situación de una chiquilla, le dijo que no le había llevado al pueblo Candelaria, sino la presa que iba a construirse en la colina. «No, eso es solo en apariencia. Has venido porque Candelaria te ha traído», balbuceó Roraima. «Y ahora te quedarás con nosotras, ¿verdad?». Al ver que permanecía silencioso, añadió: «Candelaria es una bruja nata». Y con un gesto que abarcaba cuanto los rodeaba, la habitación, la casa y el patio, prosiguió: «Todo esto le pertenece. Su madrina es una famosa curandera y se lo ha dado». Se le quebró la voz y murmuró: «Pero no es eso lo que quería. Te quiere a ti». «¿A mí?», repitió moviendo la cabeza con tristeza, sintiéndose contrariado. Nunca había ocultado a Roraima la existencia de su familia en Italia. Una extraña e inquietante sonrisa iluminó el rostro de Roraima mientras cogía el jarro y el vaso que tenía boca abajo en la mesa. Lo llenó de agua y se lo ofreció. «Esta agua de tamarindo ha sido embrujada por tu hija Candelaria», le dijo. «Si la bebes te quedarás para siempre con nosotras». Vaciló un instante y luego estalló en carcajadas. «La brujería no es más que superstición», y vació el vaso de un solo trago. «Ha sido el mejor refresco que he tomado en mi vida».
observó tendiéndole el vaso para que le sirviera más. La débil tos de su hija interrumpió sus evocaciones. Cruzó de puntillas la habitación dividida por una cortina y se inclinó anhelante sobre Candelaria, que dormía en una hamaca colgada de 2 anillos incrustados en la pared. Una triste sonrisa entreabrió sus labios mientras contemplaba su carita en la que tan a menudo había tratado de descubrir semejanza con él sin advertir ningún parecido. Pero con gran extrañeza por su parte, en ocasiones le recordaba a su abuelo, no tanto por su semejanza, sino por su aire, por ciertos gestos de la niña que le sorprendían constantemente. Y también tenía igual habilidad con los animales. Como el viejo, sanaba a todos los asnos, cabras, vacas, perros y gatos del vecindario, y conseguía que pájaros y mariposas se pasaran en sus brazos extendidos. Su abuelo había tenido el mismo don. En el pueblecito de Calabria donde vivía la gente, se le consideraba un santo. Pero no estaba tan seguro de que las cualidades de Candelaria tuvieran igual carácter. Una tarde se encontró a la niña tendida de bruces en el patio, con la barbilla apoyada sobre los brazos cruzados, mirando morbosamente a un gato enroscado a pocos centímetros. El felino parecía estar respondiéndole no con maullidos, sino con breves gruñidos parecidos a la risa de un anciano. En cuanto advirtieron su presencia, Candelaria y el gato saltaron por los aires como si hubiera tirado de ellos un hilo invisible y aterrizaron delante de él con una fantasmal sonrisa en los rostros. Se había quedado desconcertado como si por un instante fugaz sus rasgos le parecieran superpuestos y se sintió incapaz de decidir cuál correspondía a cada uno. Desde aquel día estuvo cuestionándose lo que Roraima decía siempre acerca de que Candelaria no era una santa, sino una bruja. Suavemente, cuidando de no despertarla, Guido acarició la mejilla de la niña y seguidamente se fue de puntillas hasta el pequeño vestíbulo escasamente iluminado por la mortecina luz de una lámpara de aceite. Cogió su chaqueta, el sombrero y los zapatos que había dejado la noche anterior y acabó de vestirse. Acercó la lámpara al espejo y contempló su imagen. A los 46 años su rostro delgado y curtido por la intemperie seguía irradiando la indestructible energía que le había impulsado durante tantos años de duro trabajo. Sus cabellos, aunque con franjas grises, eran aún abundantes, y sus ojos castaños brillaban llenos de vivacidad bajo las espesas cejas. Prudentemente, sin pisar al perro que gemía y retorcía sus patas entre sueños, salió a la calle. Se apoyó en la pared y aguardó a que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad. Suspiró profundamente observando a los primeros obreros que se dirigían a trabajar como fantasmas entre la solitaria oscuridad que precede al amanecer. En lugar de dirigirse al extremo sur del pueblo, donde aguardaba un camión para conducir a los obreros al centro de construcción del pantano, en la colina, Guido fue hacia la plaza donde esperaba el autobús que saldría en dirección a Caracas. La débil luz del autobús desdibujaba las formas de los escasos pasajeros que dormitaban en los asientos. Avanzó hacia la parte posterior y mientras dejaba su maletín sobre la red que estaba encima de su cabeza, distinguió a través de la sucia ventana una sombra negra e inmensa que se recortaba contra la blanca pared de la iglesia. Sin saber por qué, le recordó a una bruja, y aunque no era religioso, se puso a rezar en silencio. La sombra se disolvió en una débil nube de humo. Pensó que la escasa iluminación de la plaza debía de haber engañado su vista
y rió entre dientes. Roraima y Candelaria se lo habrían explicado de otro modo. Le habrían dicho que había visto uno de aquellos seres que vagan por las noches, seres que no dejan huellas, pero utilizan misteriosas señales para anunciar su presencia y desaparición. La voz del cobrador interrumpió sus pensamientos. Miconi pagó su billete, preguntó cuál era el mejor camino para llegar al puerto de La Guaira y cerró los ojos. Balanceándose y traqueteando, el autobús cruzó el valle y ascendió lentamente por la sinuosa y polvorienta carretera. Miconi se irguió en su asiento y miró hacia atrás por última vez. Los altos tejados que se alejaban y la blanca iglesia con el campanario se dibujaban confusamente ante sus ojos llenos de lágrimas. Recordó cuánto le agradaba el tañido de aquellas campanas y pensó que no volvería a oírlas. Tras descansar un momento bajo la engañosa sombra de los almendros en flor de la plaza, Guido prosiguió su marcha por la escarpada y estrecha calle que concluía en un tramo de escalera de desiguales peldaños tallados en la montaña. Avanzó medio camino y se volvió para contemplar el puerto a sus pies. La Guaira, una ciudad populosa entre las montañas y el mar, con sus casas de color amarillo pálido, rosa y azul, sus campanarios gemelos y su vieja aduana que dominaba el puerto como un fuerte antiguo. Sus excursiones diarias a aquel lugar retirado se habían convertido en una necesidad. Era el único sitio donde se sentía a salvo y en paz. A veces pasaba horas observando los grandes barcos que anclaban en el puerto y trataba de adivinar por sus banderas o por el color de sus chimeneas a qué país pertenecían. Sus visitas semanales a la compañía naviera de la ciudad le resultaban tan indispensables como contemplar los barcos. Había transcurrido un mes desde que dejó a Roraima y Candelaria y seguía indeciso, sin saber si regresaría directamente a Italia, si pasaría por Nueva York, o como le había sugerido Mr. Gilquema, el encargado de la compañía naviera, si se decidiría a ver algo de mundo y embarcaría en uno de aquellos cargueros alemanes que zarpaban hacia Río, pasaban por Buenos Aires y cruzaban África y luego el Mediterráneo. Pero pese a tan atractivas posibilidades, no acababa de comprometer su pasaje de regreso a Italia y no comprendía la razón, aunque en su más profundo interior sí creía saberla. Subió el tramo de escalera y tomó un sendero estrecho y sinuoso que conducía a un grupo de palmeras. Se sentó en el suelo apoyando la espalda en un tronco y se abanicó con el sombrero. La tranquilidad era absoluta. Las frondosas palmeras estaban estáticas, incluso los pájaros parecían flotar en el aire sin esfuerzo alguno, como hojas caídas prendidas en un cielo sin nubes. Oyó una débil risa, como un eco entre el silencio. Miró en torno sorprendido. Aquel sonido cristalino le recordaba la risa de su hija, y de pronto su imagen se materializó ante sus ojos, una imagen incorpórea que flotaba en una tenue luz. Su rostro estaba tan pálido que parecía rodeado por un halo. Se abanicó con el sombrero con bruscos movimientos, como si tratase de borrar aquella visión. Pensó que acaso fuera cierto que Candelaria era bruja. Quizá fuese ella la que provocaba su indecisión a marcharse de allí, y tal vez también era ella la causante de que no lograra representarse mentalmente, por mucho que se esforzase, los rostros de la mujer y los hijos que había dejado en Italia. Guido se levantó y observó el horizonte. Por un instante pensó que estaba soñando al ver surgir un gran barco, como un espejismo entre la bruma que producía el calor.
El buque se acercaba al puerto en diagonal, y pese a la distancia reconoció claramente los colores blanco, verde y rojo de su chimenea. ¡Un barco italiano!, exclamó lanzando el sombrero al aire. Estaba seguro de que finalmente había roto el hechizo de Venezuela, de Roraima y de Candelaria, criaturas supersticiosas que interpretaban presagios en el vuelo de los pájaros, en los movimientos de las sombras y en la dirección de los vientos. Rió alegremente. Aquel barco que se acercaba al puerto como un espejismo era su liberación. En su excitación tropezó varias veces mientras descendía apresurado por los gastados peldaños. Pasó corriendo junto a las viejas casas coloniales. No tenía tiempo para detenerse y escuchar el rumor del agua que corría por las fuentes, ni las canciones de pájaros enjaulados que surgían por las puertas y ventanas abiertas. Iba a las oficinas navieras a reservar su pasaje para volver a casa aquel mismo día. Una voz infantil que le llamaba por su nombre le obligó a detenerse. Invadido por una repentina sensación de vértigo, cerró los ojos y se apoyó en un muro. Alguien le cogió del brazo, abrió los ojos, pero solo vio negros puntos girando ante él. De nuevo oyó una vocecita que le llamaba. Su vértigo se disipó. Con mirada aún desenfocada, observó el rostro preocupado de Mr. Gilquema, el empleado holandés de la naviera. «No sé cómo he llegado hasta aquí, pero quiero hablar con usted», balbuceó. «Desde la colina acabo de ver un barco italiano que se acerca al puerto. Deseo reservar ahora mismo mi pasaje para volver a casa». Mr. Gilquema movió la cabeza incrédulo. «¿Estás seguro?», preguntó. «Quiero reservar una plaza ahora mismo», insistió de modo pueril, y al captar una elocuente mirada en los ojos de Mr. Gilquema añadió: «Por fin he roto el hechizo». «Desde luego», repuso el hombre dándole unos golpecitos en el hombro para tranquilizarlo empujándole hacia la caja. Guido observó sus movimientos tras el mostrador. Como de costumbre, el alto y delgado Mr. Gilquema vestía un traje blanco de hilo y sandalias negras de lona. Los dos mechones de cabellos grises que crecían a ambos lados de sus sienes estaban cuidadosamente peinados y distribuidos por su pelado cráneo. Tenía el cutis envejecido por el implacable sol tropical y sin duda por el ron. El hombre dejó ruidosamente un gran libro sobre el mostrador. Cogió una silla, se sentó y se puso a escribir. «Algunos estamos destinados a quedarnos aquí», dijo, y señaló con la pluma a Miconi. «Y usted, amigo mío, no volverá nunca a Italia». Guido Miconi se mordió los labios sin saber qué responderle. Mr. Gilquema estalló en una estruendosa carcajada que surgía de lo más profundo de su ser, agitándole en continuas sacudidas. Pero cuando se dirigió a él se expresó con extraña dulzura. «Estaba bromeando», le dijo. «Le acompañaré al barco personalmente». Fueron juntos al hotel y le ayudó a recoger sus pertenencias. Tras asegurarse de que tenía un camarote individual como había reservado, el holandés lo dejó con el sobrecargo del buque. Todavía ofuscado, Miconi miró en torno preguntándose por qué no había nadie en la cubierta del buque italiano anclado en el muelle 6. Acercó una silla junto a una mesita de la cubierta. La abrió y se sentó a horcajadas apoyando la frente contra el respaldo de madera. No estaba loco. Se repetía a sí mismo que se encontraba a bordo de un barco italiano y confiaba disipar su asombro al no distinguir a nadie por allí. Tras descansar un momento,
Bajó a otra cubierta y comprobó que la tripulación y el resto de los pasajeros debían de encontrarse en otro lugar del barco. Aquella idea le devolvió la confianza. Se apoyó en la barandilla y miró hacia el muelle donde Mr. Gilquema le hacía señales. —¡Mi Connie! —gritó el holandés. —Este barco está levando anclas. ¿Estás seguro de que quiere irse? Guido sintió un sudor frío. Un temor invencible se apoderó de él. Anhelaba iniciar su apacible existencia. Deseaba reunirse con su familia. —¡No quiero irme! —gritó. No tiene tiempo de recoger su equipaje. Han retirado la pasarela. Tendrá que saltar al agua. Si no salta ahora, no lo hará nunca. Guido vaciló un instante. En el maletín tenía las joyas que había atesorado durante tantos años de duro trabajo, de esfuerzos casi sobrehumanos. ¿Y todo aquello iba a perderse? Decidió que aún le quedaban fuerzas para volver a empezar y saltó por la borda. Su visión se hizo confusa. Se dispuso a enfrentarse con el agua. No le preocupaba el riesgo, era buen nadador, pero el impacto jamás llegó. Oyó que Mr. Gilquema decía en voz alta: «Este hombre se ha desmayado. El autobús no podrá salir hasta que le saquemos. Que alguien se haga cargo de su maletín». Guido Miconi abrió los ojos y vio una sombra negra que se recortaba contra la blanca pared de la iglesia. Sin saber por qué le recordó a una bruja. Sintió que lo cogían y se lo llevaban. Y entonces tuvo una desoladora certeza. «No he salido de aquí. Todo ha sido un sueño», repitió una y otra vez. Pensó en las joyas que llevaba en el maletín. Estaba seguro de que quien se hubiera hecho cargo de él las habría robado. Pero las joyas no le importaban. Ya las había perdido en el barco. La última visita a Guido Miconi la hice acompañada de Mercedes Peralta. Cuando estábamos a punto de regresar al pueblo al final de la jornada, Roraima me cogió de la mano y me hizo atravesar un pequeño cañaveral y un estrecho sendero hasta llegar a un diminuto claro, rodeado por yucas, cuyas flores enhiestas y blancas me recordaron hileras de velas dispuestas en un altar. —¿Te gusta? —preguntó Roraima señalando un semillero cubierto con un tejadillo de ramitas secas que se sostenían en las esquinas con unos palos delgados y ahorquillados. —Parece un huerto de muñecas —exclamé viendo el suelo cubierto de pimpollos plumosos de zanahorias, pequeñas lechugas en forma de corazón y rizadas ramitas de perejil. Llena de satisfacción, Roraima paseaba arriba y abajo entre los surcos limpiamente arados del campo vecino. Hojas secas y ramitas se adherían a su larga falda. Cada vez que me indicaba dónde pensaba plantar lechugas, rábanos y coliflores, se volvía hacia mí arqueando la boca en una tenue y etérea sonrisa, y sus ojos de gran viveza brillaban entre los párpados semientornados para protegerse del sol de la tarde. «Me consta que todo cuanto consigo se debe a la intervención de una bruja», exclamó de pronto. «Lo único positivo es que lo sé». Sin darme ocasión a asimilar lo que me había dicho, se acercó a mí con los brazos abiertos en un expansivo ademán de afecto. «Confío que no nos olvides», dijo, y me acompañó hasta el jeep. Mercedes Peralta ocupaba el asiento delantero, con la cabeza reclinada en el respaldo. Guido Miconi se asomó a una ventana del piso superior y nos despidió con un ademán que era más un saludo que un adiós. Poco antes de llegar a Curmina, Mercedes se removió en el asiento.
Bostezó ruidosamente y miró distraída por la ventanilla. ¿Sabes lo que sucedió realmente a Guido Miconi?, preguntó. No, respondí. Solo sé que tanto él como Roraima lo consideran intervención de una bruja. Doña Mercedes se echó a reír. Y ciertamente lo fue, dijo. Candelaria ya te explicó que cuando intervienen las brujas, se dice que ha actuado su sombra. Candelaria hizo un enlace, un vínculo para su padre. Consiguió que viviera un sueño. Como es bruja, movió la rueda de la fortuna. Víctor Julio también hizo un enlace y movió asimismo la rueda de la fortuna. Pero como no era brujo, el sueño de Octavio Cantú, aunque tan real e irreal como el de Miconi, fue más prolongado y doloroso. ¿Cómo intervino Candelaria? Algunos niños tienen la fuerza de desear algo con gran vehemencia y durante mucho tiempo, explicó doña Mercedes. Se arrellanó en su asiento y cerró los ojos. Candelaria era de esos niños. Nació así. Deseaba que su padre se quedase y lo deseaba sin ningún género de dudas. Esa dedicación, esa determinación es lo que los brujos llaman la sombra de la bruja. Ella fue la que impidió que Miconi se fuera. Continuamos en silencio nuestro camino. Deseaba digerir sus palabras. Antes de entrar en su casa le hice una última pregunta. ¿Y cómo tuvo Miconi un sueño tan detallado? En realidad, él no quería irse, respondió doña Mercedes. De modo que ofreció una oportunidad a los firmes deseos de Candelaria. En cuanto a los detalles del propio sueño, esa parte nada tiene que ver con la intervención de la bruja. Fue producto de la imaginación de Miconi.